Hola, seguimos con el curso y vamos a hablar ahora de los patrones volumétricos, ¿sí? Vamos a ver relacionado un poco con la respiración y las presiones internas, la parte visceral. Bueno, vamos a ver un poquito toda la relación entre lo que es el sistema hidroneumático y el STR, ¿no? Un poco lo que hablamos en otros capítulos. Es un poco analizar esta relación y cómo vas a ver que puede influir, digamos, en muchas patologías. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de los cambios de volumen y presiones. Vamos a ver la influencia de la postura, la circulación, la respiración y las diferentes patologías. Es un poco lo que te estaba contando, o sea, a ver la influencia de las cadenas, lo que es la relación sistema hidroneumático y sistema de tensiones recíprocas. Entonces, primero vamos a ver un análisis de lo que son los esquemas de adaptación volumétrica en cada esfera. Bien, entonces digamos que a partir de aquí vamos a ver la mecánica de adaptación en una esfera. Te vamos a explicar un poco lo que es la disposición básica, o sea, cómo se genera, cómo se organiza esta adaptación a partir de la acción de las cadenas, las presiones, etc. Entonces, lo que vamos a analizar justamente es la adaptación que depende del interjuego entre el sistema de tensiones recíprocas y el sistema hidroneumático, entre lo que es el modelo de tensegridad mecánica y el modelo también de tensegridad, pero en relación a los volúmenes, al contenido del cuerpo. La consecuencia de este interjuego va a ser una modificación de la forma corporal. Vamos a ver cómo a partir de este interjuego cambia la forma, cambia la postura, ¿no? Hay dos tipos de esquemas que se van a usar. O sea, en este análisis vas a ver que todo se maneja con dos tipos de esquemas. Uno sería el esquema de expansión, que es cuando se privilegian las cadenas posteriores, y otro, un esquema de retracción, en el cual se privilegian las cadenas anteriores. Entonces, ya más o menos ves por dónde van los tiros, digamos. Es una forma sencilla de analizar esta relación entre los volúmenes y las cadenas. A ver, las causas posibles, en principio, cuando el problema se origina en el continente, la causa van a ser las cadenas propiamente dichas, lo que es el STR, ¿no? Y también puede ser que el problema se origine en el contenido, ¿sí? Entonces ahí el que va a estar involucrado es el sistema hidroneumático. Vamos a ver el mecanismo de expansión. Decíamos que había dos mecanismos, vamos a ver primero el de expansión. Digamos que en este caso lo que genera que se desencadene el mecanismo sería el aumento de presiones internas. Vamos a verlo desde que las presiones influyen en la activación de las cadenas. Entonces, cuando hay un aumento de las presiones internas, por ejemplo, que hay congestión de algún órgano, congestión en general, la solución va a ser un aumento del volumen. O sea, si yo tengo mucha presión interna, la única manera de poder disminuir esa presión es aumentando la cavidad, aumentando el volumen de esa cavidad. Y esto se hace fundamentalmente activando las cadenas de extensión y de apertura. El resultado va a ser un aumento de la cavidad, o sea, un esquema sencillo de cómo se produce.
digamos que las consecuencias de este modelo, de este mecanismo, generalmente va a ser problemas vertebrales, problemas como hernias discales, etc. O sea, esto puede ser muy variado, pero básicamente, digamos, yo por X motivos tengo aumentos de presión interna, por ejemplo, si lo vemos en el abdomen, congestión del estómago, del hígado, del intestino, ¿sí? O sea, vísceras que me están, por ejemplo, si tengo gases, que están reclamando espacio de alguna manera. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es activar mis cadenas posteriores de apertura o de extensión, que van a cerrar el cuerpo por detrás y lo van a expandir por delante. Entonces, la consecuencia va a ser que yo voy a aumentar la tensión de las cadenas posteriores. Va a haber un aumento sobre todo en la columna, va a haber un aumento de tensión en la sacroilíaca y demás, y patologías como la lumbalgia, la hernia discal, la ciática, patología o sintomatología, va a ser lo más habitual cuando yo utilizo mecanismos de este tipo. Siempre esto es a manera de ejemplo, ¿sí? Porque obviamente el cuerpo puede generar distintas combinaciones de adaptación, pero este sería un poco el mecanismo básico. Entonces lo vemos aquí en esta imagen. Yo, ante una congestión de la zona abdominal, hay un acortamiento de las cadenas posteriores, sobre todo en la zona lumbar, lumbopélvica, para generar la apertura. Entonces, esto se puede dar en una zona determinada o en zonas más amplias del cuerpo, ¿no? Si yo necesito una expansión más grande, por ejemplo, si yo me hincho habitualmente por exceso de gases, entonces voy a necesitar reclutar muchas más cadenas, o sea, una zona más amplia de cadenas posteriores, ¿no? Muy bien. También tenemos el otro mecanismo, que sería el de retracción. El mecanismo de retracción, la causa que lo desencadena es el vacío, ¿no? O sea, la pérdida de presión interna, la presión interna negativa. En este caso, por ejemplo, una ptosis, una caída de un órgano, una cicatriz, justamente porque me extirparon un órgano, por ejemplo, o bueno, una pérdida importante, rápida de peso, ¿no? Todo lo que genere vacío, eso disminuye la presión interna. Y para compensarlo, entonces, lo que hace el cuerpo es disminuir el volumen. Para disminuir el volumen necesito de mis cadenas anteriores, fundamentalmente flexión y cierre. Y el resultado va a ser, lógicamente, un cierre de la cavidad, y esto puede generar como consecuencia disfunciones viscerales, compresiones vasculares relacionadas con la parte visceral. O sea, suponte que te operan del apéndice, vas a tener una cicatriz, adherencias en la zona de la fosa ilíaca interna, entonces ahí va a haber seguramente una cadena de cierre que se va a instalar para cerrar ese volumen de la zona pélvica, ¿sí? Si fuera en la zona abdominal, lo mismo. O sea, en este caso la cadena de cierre se está instalando en una zona determinada. Si ya el problema es más amplio, vamos a ver que se va a reclutar cadena de cierre de manera más global, ¿no? Entonces, lo vemos aquí, un ejemplo, por ejemplo, digamos, a nivel de la zona pélvica, por ejemplo, una chica con dolores en las reglas, o sea, dolores menstruales. Esto a veces se compensa justamente retrayendo más. Entonces, puede haber una cadena de cierre instalada en la pelvis por amenorrea, por ejemplo, ¿no? Pero también se puede dar en la zona abdominal. Por ejemplo, si yo tengo una operación, como te decía, en la zona abdominal, que me extirparon, por ejemplo, me extirpan la vesícula, eso también genera una defensa que
que va a generar retracción. O en la zona torácica también se puede dar, ¿no? O sea que pues esto se puede dar en distintos niveles, pero el mecanismo es más o menos siempre el mismo. Al generar una retracción, una compresión de la cavidad, esto puede producir pérdidas de movilidad visceral o compresiones vasculares, generando la sintomatología correspondiente. En conclusión, las presiones internas van a activar siempre, o sea, los cambios de presión interna van a activar a determinadas cadenas miofaciales para compensar, ¿no? Que van a influir en la modificación de la cavidad. Pero también puede ser que el cambio de cavidad se dé por acción de la cadena, o sea que en principio un acortamiento de una determinada cadena genere la modificación de la cavidad. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de cierre que se va instalando por cualquier motivo, eso va a producir un cierre de la cavidad y eso va a aumentar mi presión interna y luego generar las consecuencias. O sea que no solamente lo veamos que todo parte de lo interno, sino que también puede partir de lo externo, ¿no? Y generar la compensación cavitaria. Bien, y la consecuencia siempre van a ser la instalación de disfunciones que pueden generar sintomatología o patologías. Muy bien, vamos a ver el mecanismo de adaptación a partir de una víscera, ¿no? Para verlo ya más concretamente. Por ejemplo, a partir del hígado, un hígado, digamos, que aumenta su volumen por congestión, por ejemplo, una hepatomegalia, si queremos ir a una patología, esto lo que va a obligar es a una expansión para darle espacio a ese hígado a que se ubique, ¿no? Entonces se van a activar las cadenas posteriores, ¿sí? para generar esa expansión, pero a la vez esto genera compensaciones a distancia, ¿sí? Que pueden activar otras cadenas que van a tener que compensar. O sea, al abrirse esta cavidad, yo también necesito activar cadenas a nivel de mi hombro y eso me puede dar, por ejemplo, una patología a nivel del hombro. Muy bien. Entonces, a partir del hígado, si un hígado está congestionado, yo necesito generar una expansión. Esto va a generar una elevación de la hemicúpula diafragmática derecha. El diafragma va a estar en posición de expiración, o sea, va a estar alto, ¿no? ¿Sí? Y básicamente la hemicúpula derecha es la que va a tener que expandirse. Luego, la cadena de extensión y de apertura son las que se van a activar, ¿sí? Y esto puede generar también una curvatura vertebral derecha, o sea, como una escoliosis localizada. Y como te decía, va a tomar un punto fijo a nivel del trapecio para elevar el hombro y terminar la compensación. Entonces aquí se van a dar sintomatologías, sobre todo en la zona superior, cervical, hombro, ¿sí? por el tipo de compensación que se genera. Pero a nivel de las cadenas posteriores, apertura y extensión. Jaquecas, neuralgias, tendinitis de hombro son algunas de las patologías que se pueden producir como consecuencia. Muy bien, y lo que te decía, una escoliosis en lordosis, ¿no? O sea, va a haber un cambio de curvatura a nivel dorsal, o sea, una tendencia a la lordosis, y luego una escoliosis localizada, como te comentaba, de concavidad izquierda. Bien, vamos a ver ahora una compensación a partir del pericardio. Por ejemplo, una pericarditis puede generar o algún tipo de problema que genera una defensa, requiere una defensa del pericardio. Esto va a activar las cadenas anteriores a nivel del tórax, ¿sí? Incluso a nivel abdominal, fundamentalmente cadena de cierre, especialmente para proteger esa zona. Vemos un bloqueo en el hemitórax izquierdo, que incluso esto va a influir también en la zona abdominal izquierda. También va a haber
una escoliosis con tensión a nivel posterior. Entonces, a partir del pericardio, digamos, lo que me pide el pericardio en este caso es una retracción para protegerlo. Va a haber una cadena de cierre izquierda con un descenso del hemitórax izquierdo, y esto va a generar como consecuencia una cifosis dorsal. Entonces ya vemos la cadena de cierre del lado izquierdo no es fisiológica, como tampoco sucedía en el caso anterior con la cadena de extensión o apertura del lado derecho. Entonces, por eso te digo que cuando ves que hay una cadena que aparece activada del lado contrario, es porque puede haber una patología, en este caso, o un problema visceral, ¿no?, que la está generando, pero que no es fisiológico. Entonces, aquí vemos cómo se va a activar el oblicuo izquierdo, intercostales también de la cadena de cierre. Esto va a generar hormigueos, por ejemplo, entre la sintomatología puede generar hormigueos, o sea, parestesias a nivel del tórax, hombro, cervicobraquialgias, ¿sí?, porque está traccionando también de la zona de la charnela, y también va a disminuir el tránsito intestinal, ya que va a cerrar la cavidad abdominal, y eso va a influir también en la movilidad del colon. Va a haber una escoliosis, en este caso basada en cifosis, y de concavidad izquierda. Esa sería un poco la compensación a nivel ortopédico. En conclusión, la mecánica visceral siempre va a reclamar la activación de determinadas cadenas miofaciales. Esto va a generar compensaciones y sintomatologías a distancia, entre otras cosas, ¿no? Pero para darte ideas de cómo el cuerpo compensa, cómo en este caso las vísceras pueden influir en la mecánica corporal, en la parte musculoesquelética y osteoarticular. Y así vamos a explicar, como te decía, mucha patología ortopédica, pero de origen visceral también. Muy bien, vamos a ver ahora esquemas de adaptación a partir, o sea, en distintas tipologías, ¿sí? Vamos a analizar distintas tipologías y cómo esto va generando distintos esquemas de adaptación que van a producir determinados síntomas, etc. Entonces, por ejemplo, si domina una cadena de inspiración, aquí vemos personas que en mayor o menor medida domina esa cadena de inspiración. Ya sabemos un poco las características que tiene, te lo pongo un poco como recordatorio, ¿no? Las zonas, los músculos representativos, las zonas que van a estar más tensas, digamos, las características generales de esta cadena. Aquí vemos un poco en imagen, ¿sí?, el patrón de inspiración. En este caso un patrón de inspiración, y aquí cuando el patrón de inspiración está tan en exceso que luego compensa la parte inferior llevando a la antebáscula, ¿sí?, una antebáscula importante con una lordosis amplia y luego un recurvatum a nivel del miembro inferior. Entonces, un poco si analizamos este patrón de inspiración, vemos que, bueno, en general el patrón de inspiración genera un aumento de presión en ambas cavidades, ¿no? Entonces, este aumento de presión en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal ya va a generar, en principio, compresión de los grandes vasos a nivel torácico. Veamos un detalle que en un patrón de inspiración el diafragma debe descender, porque en la inspiración el diafragma desciende. Si yo tengo un patrón de inspiración, es como que estoy en apnea inspiratoria, entonces voy a tener el diafragma descendido, contraído hacia abajo, pero al mismo tiempo, como toma punto fijo arriba la cadena, eso a través del mediastino arrastra al diafragma hacia arriba. Entonces el diafragma va a estar en inspiración, pero en una posición elevada por la tracción del mediastino.
esa tracción del diafragma hacia arriba va a repercutir a nivel de la charnela dorsolumbar, y eso es lo que luego genera la hiperlordosis con la antebáscula, con tensiones en el psoas que luego van a continuarse a partir del cuádriceps, favoreciendo también la instalación de un recurvatum, a veces compensado también o ayudado por una cadena de extensión a nivel del calcáneo. Entonces, más o menos ese es el esquema de un patrón de hiperinspiración, ¿no? Y este esquema de hiperinspiración, vemos que toma punto fijo, la cadena obviamente en principio toma punto fijo superior, generando una rectificación de la zona dorso-cervical. Esto va a traccionar sobre el mediastino, por eso es que decimos que el diafragma va a estar alto, pero al mismo tiempo en inspiración. Luego va a haber un punto fijo inferior, porque digamos, a partir de la charnela dorso-lumbar, a través de los pilares, el psoas toma punto fijo inferior a partir del recurvatum y va a generar la anteversión de los ilíacos. Digamos que la movilidad del tórax y del diafragma van a estar reducidas, o sea, el diafragma va a estar contraído, va a estar en posición alta y con poca movilidad. Va a haber poca movilidad también del tórax. Esto genera también mucha presión de los grandes vasos, lo cual va a perturbar las circulaciones, ¿no? La presión en el tórax y el abdomen va a alterar la circulación linfática y también la circulación de retorno. Y la tensión del psoas también puede comprimir las venas ilíacas, favoreciendo los edemas de miembros inferiores. Muy bien. Eso es más o menos un esquema típico de un patrón de inspiración en exceso, ¿no? Cuando hay bloqueos. Ahora vamos a analizar un patrón combinando la cadena de flexión y la cadena de cierre, que ya conoce sus características. Entonces, cuando se combinan estas dos cadenas, pensemos que la persona va a estar más bien flexionada, ¿no? Porque las dos cadenas son anteriores, cierran, una cierra en la línea media y otra cierra lateralmente el tórax y el abdomen, que es un poco lo que vemos aquí. Los puntos fijos, los puntos de acción de estas cadenas son inferiores, o sea que están traccionando hacia abajo, ¿sí? Como la anterior traccionaba hacia arriba, esta tracciona hacia abajo. Por eso todas las fascias cervicales y demás van a estar traccionadas hacia abajo. Va a tender la pelvis a la retrováscula, en este caso si domina más la cadena de flexión. Esto ya sabes que cada caso es diferente, pero en este caso tal vez la cadena de cierre dominará más la zona tóraco-abdominal y la cadena de flexión dominará más en la zona pélvica. Con lo cual, digamos, va a haber mucha presión, sobre todo en la cavidad abdominal. O sea, la cavidad abdominal va a recibir mucha presión, va a tener mucha presión interna porque va a estar muy cerrada, retraída, y todas las fascias traccionadas hacia abajo. Con lo cual, si yo estoy traccionando todas las fascias hacia abajo, imagina el esfuerzo que van a tener que hacer las cadenas posteriores a nivel cervical y de hombros y de cintura escapular para sostenerme, ¿no? Para impedir que yo siga bajando. Por lo tanto, va a haber sintomatología en toda esa zona seguramente. Pero vamos ahora a sintetizártelo un poquito más. Entonces, los puntos fijos van a ser inferiores. En el ilíaco, la de cierre, sacrocoxis, la de flexión. Las rodillas van a tender a la flexión y a la rotación interna. La tendencia general va a ser a la cifosis. El diafragma va a estar en expiración, porque las dos cadenas privilegian el tiempo expiratorio, porque son cadenas que me cierran por delante, o sea, es la expiración. Entonces, el diafragma va a estar en expiración, quiere decir que va a estar alto, relativamente alto,
pero en realidad, como todas las fascias tiran para abajo, esto me va a descender también el diafragma. Entonces, al revés del caso anterior, aquí vamos a tener un diafragma expirado, pero en posición baja. Y entonces va a haber dificultades para la inspiración. El tiempo expiratorio va a ser el que domine. Entonces, seguimos con las características. Va a haber compensación respiratoria alta, o sea, los escalenos y el pectoral menor van a tener que hacer esfuerzo para respirar, para inspirar fundamentalmente. Entonces, otro factor más que va a favorecer dolores en la zona alta cervical. El tórax va a estar bajo en expiración, la cadena de flexión tira del esternón, la de cierre en las costillas posteriores, y entonces, digamos, ese tórax bajo favorece la instalación de problemas broncopulmonares y broncoespasmo, básicamente por la falta de movilidad también de toda esa zona que no permite una buena eliminación. Va a haber hipertensión abdominal, o sea, va a estar muy aumentada la tensión abdominal, como dijimos, y esto altera la función digestiva y la función intestinal, ¿no? Importante que sabemos que el intestino necesita movilidad, necesita que el diafragma se mueva para poder ejercer sus funciones. Entonces, en este caso va a estar muy alterado, va a haber tendencia al estreñimiento sobre todo. Por otro lado, el periné, en este caso va a estar contraído, ¿no? Fundamentalmente por la cadena de flexión que va a contraer el periné, va a estar cerrado, pero digamos que esto lo que puede producir es una falta de acción del periné. El periné es un diafragma que tiene que moverse con la respiración, ascendiendo y descendiendo. En este caso va a estar inmóvil, quieto, y esto puede producir incontinencia por alteración de la capacidad propioceptiva que tiene el periné. Por otro lado, también podemos tener a nivel del esófago un espasmo que puede generar hernia de hiato o por lo menos, y problemas de deglución. O sea, todas las fascias van a estar traccionadas hacia abajo, el esófago va a estar traccionado hacia abajo, y digamos que eso puede favorecer la hernia hiatal y también problemas para tragar, porque pensemos que mi esófago va a estar traccionado hacia abajo. Yo cada vez que quiero tragar es como que tengo que hacer un esfuerzo extra, ¿sí? Mi cabeza va a tender a estar más adelantada, entonces esto va a generar un esfuerzo extra en toda la zona del esófago. En toda la zona de mi garganta, ¿no? Para la deglución. El esófago va a sufrir lo que le puede generar una hernia hiatal. Ahora vemos cuando domina la cadena de extensión, ¿no? La cadena de extensión, ya también conocemos sus características. En este caso voy a estar acortado por detrás, expandido por delante. Eso está clarísimo. Bueno, es un caso donde domina la cadena de extensión en todo el cuerpo. Seguramente puede que esto lo encuentres en pacientes que aparte tienen combinadas otras cadenas, ¿no? Con recurvatum, un sacro horizontal, aquí están todas las características. Entonces el esternón se me va para adelante, el tórax está proyectado para allá y a partir de ahí va a haber un aumento del volumen abdominal y torácico. Entonces, en este caso, los puntos fijos de la cadena de extensión, en principio va a tomar punto fijo superior, o sea, se va a fijar en el occipital, especialmente esta cadena, ¿sí? Ahí arriba, para llevar el tórax a la inspiración, o sea, para llevarme el tórax adelante y permitir un aumento del volumen, porque en este caso la cadena de extensión privilegia la inspiración. Esto va a generar presión sobre los pulmones, dilatación alveolar y tensión en el pericardio. O sea, fundamentalmente esta cadena lo que hace es traccionar también del mediastino hacia arriba, traccionar del diafragma y suele generar compresiones a nivel de los grandes vasos y del corazón. Con lo cual es la cadena que si está en exceso más accidentes cardíacos puede generar.
El esófago también va a estar estirado. Pensemos que el esófago, que viene por aquí, va a estar traccionado hacia arriba, ¿no? Entonces, esa tracción hacia arriba es muy probable que me lleve al estómago, lo haga pasar a la cavidad torácica. Y eso es ni más ni menos que la hernia de hiato. Y si no genera hernia, de todas maneras sí puede generar problemas digestivos como acidez, etcétera, porque toda esa zona va a estar muy traccionada hacia arriba, va a estar muy irritada. El abdomen normalmente va a estar atónico y si la cadena de flexión compensa en cráneo cervical, ¿sí? O sea, si yo tengo una cadena de flexión que compense a este nivel, la ATM se posterioriza, los pterigoides llevan a la flexión el esfenoides y esto genera el retroprognatismo. O sea, vamos a ver que la mandíbula va a estar hacia atrás, normalmente en este caso va a haber mucha densidad en esta zona, tendencia a la papada. Y el periné, en este caso, al revés del caso anterior, va a estar estirado. O sea, por la cadena de extensión, el sacro va a estar muy horizontalizado, entonces esto estira el periné en sentido anteroposterior. Por lo tanto, en este caso va a haber incontinencia también, pero por falta de contención del periné. Entonces ya todo esto que te hemos ido contando, seguramente vas pensando cómo podríamos contrarrestarlo, porque es evidente que aquí estas cadenas están haciendo daño, están en exceso. Entonces tenemos que ver cómo trabajarlas para contrarrestar todo esto. Y pensar que no solamente vamos a trabajar en función de la cadena, sino que el trabajo sobre todo el volumen, ¿sí? Sobre cómo incidir en el volumen, va a tener mucha relevancia digamos, en la efectividad de nuestras técnicas. Por eso, el trabajo con la respiración adaptado a estos cambios de volumen va a ser fundamental. En conclusión, nuestras cadenas de base van a determinar nuestro funcionamiento. Esto, en definitiva, es la patología funcional que te explicamos. Es así como se generan las patologías funcionales, así funcionamos todos y así se van generando nuestras patologías. Comprender el mecanismo, que es un poco lo que te expliqué, o sea, lo que te explicamos son mecanismos típicos. Luego yo tengo que ser capaz de analizar en cada paciente, que cada paciente es distinto y tiene una distinta combinación de cadenas, pero aquí ya tienes la idea base como para luego hacer el análisis. Pero sabiendo analizar esto, vas a encontrar la solución. Y ahora, bueno, ahora tienes mucho para llevar a la práctica. Este capítulo es muy interesante, se complementa con lo que ya te explicamos de la respiración y ahora está en tus manos empezar a mirar a los pacientes, los alumnos de otra manera para ir solucionando problemas. De todas maneras, en próximos vídeos vas a ver técnicas específicas como para que las apliques para corregir todas estas cosas. Así que no te pierdas el próximo vídeo.